Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo de exposiciones. El tema a desarrollar es cáncer de piel, carcinoma vasocelular y epidermoide. Estará a cargo del doctor Francisco Páez, residente de segundo año de cirugía oncológica, el doctor Yanes, cirujano oncólogo, que es nuestro asesor, y quien les habla, la doctora Criser Zárraga, residente de segundo año de medicina interna oncológica. Tenemos entonces que el carcinoma vasocelular es un tumor maligno de la piel formado por células basaloides, cuyo origen es la epidermis folicular o las células madres del bulbo del folículo piloso. Fue descrito por primera vez en el año 1827 por el doctor Jacob. Dentro de la sinonimia tenemos que es también denominado ulcus rodens, epitelioma malpillano de Davier, epitelioma anexial de Fock y Mason, basalioma y epitelioma vasocelular. Esto es un estudio observacional de corte transversal de 4 centros de referencia de Popayán, Colombia, donde describen los aspectos epidemiológicos del cáncer de piel diagnosticado en el año 2002, donde toman en cuenta cuál es la distribución porcentual de las variantes histopatológicas del cáncer de piel. Como observan en la gráfica, tenemos entonces que el carcinoma vasocelular representa el 63.99%, seguido del carcinoma vasoescamocelular con el 23.83% y el melanoma con el 3.11%, siendo la distribución porcentual de la zona anatómica del carcinoma vasocelular la más común, la zona H, seguido por la zona no H y el resto del cuerpo. Tenemos entonces que la NCCN describe que la carcinoma vasocelular es la neoplasia maligna más común en las personas de ascendencia europea, con riesgo asociado de por vida del 30%. Y en Estados Unidos es el cáncer más común en 400 millones, diagnosticado 400 millones al año. Tenemos a continuación el riesgo de recurrencia que existe entre áreas anatómicas de alto, mediano y bajo riesgo. Entonces, las áreas de alto riesgo son las áreas denominadas H, que fueron las que se describieron en los estudios que les mencioné hace un momento, que abarca toda la cara, excepto frente y mejillas, genitales externos, palma y planta. Las áreas de mediano riesgo o área M, que estas incluyen piel cabelluda, frente, mejilla y cuello. Y las áreas de bajo riesgo o área L son troncos y extremidades. En orden creciente, tenemos que en los casos o los lugares más comunes de presentación del carcinoma vasocelular es la frente con el 19%, seguido de la mejilla en un 29% y la nariz en un 113 es el número de casos. El porcentaje es 66 la nariz, 17 la mejilla y 11 la frente. Tenemos entonces que dentro de los factores de riesgo tenemos la exposición a la radiación ultravioleta, las radiaciones ionizantes, la ingestión crónica de arsénico y la inmunosupresión, los factores genéticos como los antecedentes familiares, el tipo de piel y los síndromes genéticos. También contribuyen potencialmente a la carcinogénesis y por supuesto los antecedentes de carcinoma vasocelular. Dentro de las características pigmentarias tenemos que el fenotipo de alto riesgo está formado por individuos con las siguientes características físicas: piel clara, iris ligeramente pigmentado, presencia de pecas en la piel expuestas al sol, poca capacidad para broncearse y color de cabello rubio o rojo. Dentro de los genes principales para el carcinoma de células basales tenemos el PTCH1, que es la proteína receptora transmembrana heredada en el gen. Por supuesto, estas proteínas son heredadas en el gen que codifica para la proteína receptora transmembrana, que es la PTCH1, que se asocia con el síndrome de Neus de células basales. El PTCH2, que es un homólogo en el mapeo del PTCH1, que se ha demostrado su asociación con el carcinoma vasocelular y el meduloblastoma. Y los genes putativos para el carcinoma vasocelular, proteína 1 asociada al BRCA1. En pantalla están visualizando estos 3 casos de carcinomas vasocelulares en el párpado inferior, en los 2 que se ven en el párpado inferior y en la región del dorso de la nariz. Vemos que son lesiones violáceas, de bordes irregulares, de fondo blanco, ¿okay? No parecen estar ulceradas y parecen tener un fondo bastante limpio.
Aquí tenemos otras imágenes de carcinomas vasocelulares pigmentados en el cuero cabelludo, y esta que sí se ve en el cuero cabelludo es una lesión extensa, incluso que se extiende hasta la órbita. Tenemos entonces, ¿por qué tenemos carcinoma vasocelular? Tenemos el epidermoide, ¿por qué el melanoma? Es porque, si recordamos un poco la anatomía de la piel, tenemos que recordar que estas tres principales células están forman parte de nuestro estrato, en los diferentes estratos de la piel, es decir, tanto en la epidermis como la dermis, como el tejido celular subcutáneo. Entonces tenemos que, sobre todo en la epidermis, ¿okay? Tenemos las células escamosas, tenemos los melanocitos, y por supuesto esto es común entonces que podamos encontrar estos diferentes tipos de cambios histopatológicos, y por supuesto este tipo de neoplasias que estamos desarrollando. Entonces, dentro de lo que es la clasificación que aporta la Organización Mundial de la Salud, ellos lo clasifican como un carcinoma vasocelular de bajo riesgo, que incluyen aquellos fenotipos de bajo riesgo, incluyen el nodular, que esta es la variante más común y más frecuente encontrada en cáncer de cabeza y cuello. Se observan grandes nódulos tumorales ubicados en la dermis papilar y reticular. A su izquierda tienen una imagen de un carcinoma de tipo nodular. Si ven, es una imagen de tipo como una pápula de bordes regulares, limpia, no ulcerada. Y a su izquierda tienen una imagen teñida con hematocilina y eosina. En la siguiente lámina podemos ver con mayor claridad. Y esta es la variante más común, donde podemos observar que se caracteriza por tener un crecimiento de nódulos grandes, ¿okay? Son nódulos grandes situados en la dermis, con crecimiento compresivo, que son los más habituales encontrados en las regiones de cabeza y cuello. Otro de los más comunes tenemos que es el carcinoma vasocelular de tipo superficial de bajo riesgo. Los lóbulos de células tumorales se proyectan desde la epidermis hacia la dermis papilar. Da la apariencia de recto. Su estroma es mixoide y a menudo estas lesiones se encuentran en tronco y extremidades. Tenemos el pigmentado, que es este que visualizamos aquí, que dentro de los nidos tumorales se pueden observar pigmentos de melanina acompañados de melanocitos benignos. ¿Okay? Tenemos con diferenciación anexial, que se observa diferenciación apocrina, folicular sebácea o ecrina. De acuerdo a la diferenciación se observa características histopatológicas, como células con secreción de decapitación, como en forma decapitada, células que forman cordones anastomosados. ¿Okay? Tenemos los fibroepiteliales, también llamado epitelioma de Pincus, que presenta células basaloides en disposición ramificada, anastomosadas dentro de un estroma fibroblástico abundante. En la figura A tenemos una placa sésil de superficie perlada y con una pequeña depresión excéntrica, que es la que observamos aquí. En la fotografía B vemos que es una imagen dermatoscópica donde podemos ver una zona blanquecina, ¿okay? Amorfa, que adopta una morfología estriada hacia la periferia, que son estas que vemos aquí, y que también se caracteriza porque se observa una depresión central donde se observan vasos arboriformes finos. En la fotografía número C tenemos que es un corte teñido con hematocilina y eosina con A40X, es una estructura típica en panal de abejas, con cordones formados por células basaloides que se anastomosan y un estroma fibrovascular. Dentro de los carcinomas vasocelulares de alto riesgo tenemos entonces el carcinoma vasocelular micronodular, que se caracteriza por presentar un crecimiento en nidos pequeños, que son estos que visualizamos aquí, que se extienden a la porción profunda de la dermis y es una variante de riesgo alto. Dentro de los carcinomas vasocelulares de alto riesgo tenemos el tipo infiltrativo, que presenta crecimiento en nidos y cordones con patrón infiltrativo irregular, y es una variante que presenta alto riesgo de recaída. Fíjense ustedes cómo en la región dorsal de la nariz vemos que ya al estar en esta zona y tener estas características lo convierte en un alto riesgo. El carcinoma vasocelular esclerosante morfeiforme es otro de los que se caracteriza. Fíjense ustedes dónde está a su izquierda, dónde está ubicado. Está caracterizado por cordones finos de células basaloides con estroma y colágeno abundante, raramente se ulcera,
y es una variante de alto riesgo. ¿Para qué? Para recidiva y puede presentar invasión perineural y muy importante en el control de los márgenes de resección. El carcinoma vasoescamoso o metatípico es una variante agresiva con rasgos intermedios entre el carcinoma vasocelular y el de células escamosas. Presenta riesgo de metástasis entre el 5 y el 8% en comparación del carcinoma vasocelular convencional, que es menos del 1%. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo de estas lesiones? O sea, ¿qué vamos a hacer con un paciente que nos llegue con una lesión sospechosa de cáncer de piel? Primero hay que determinar cuáles son las características de esa lesión. Por supuesto, después ese paciente hay que hacerle una biopsia y ¿qué nos los clasifica? O sea, vamos a saber cuáles son los de riesgo bajo y los de riesgo alto. Si este paciente tiene clínica de un carcinoma vasocelular, si está de la sospecha, y ¿cómo sabemos? Es la pregunta, ¿cómo sabemos si es de riesgo bajo o de riesgo alto? Bueno, la NCCN tiene una escala, o sea, una estratificación para determinar cómo un paciente es de riesgo bajo y de alto riesgo. Aquellos que son de riesgo bajo son aquellos que tienen las siguientes características. Las lesiones se encuentran ubicadas en el tronco y extremidades, miden menos de 2 centímetros, tienen fronteras bien definidas, bordes bien definidos, es diagnóstico primario, no tienen comorbilidades asociadas, el paciente no ha recibido radioterapia y el subtipo es nodular o superficial y no hay compromiso perineural, mientras que aquellos de alto riesgo son considerados aquellos que se ubican en el tronco, extremidades, mejillas, frente, cuero cabelludo, cuello y pretibia, cabeza y cuello, manos, pies, pretibia y ano genital de cualquier tamaño, es decir, mayor de 2 centímetros. Una lesión mayor de 2 centímetros en tronco y extremidades se considera de alto riesgo. Y aquellas que se encuentran en las zonas que ya describí, pero que tienen cualquier tamaño, también se describen como de alto riesgo. Por supuesto, aquellos que tienen márgenes no definidos, que tienen estados, por ejemplo, de recurrencia, de que tienen estados de inmunosupresión como enfermedades inmunológicas tipo esclerosis, aquellos pacientes que han recibido radioterapia, que es el subtipo de patrón de crecimiento agresivo, como el morfeiforme, por ejemplo, y que tienen compromiso perineural. Ahora, una vez que tenemos clasificado al paciente, ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces tenemos que recordar que hay criterios para definir cuándo la cirugía y la radiación se consideran inapropiados en un carcinoma vasocelular antes de hablar de tratamiento en forma general. Entonces se considera cuando la cirugía y la radiación se considera inapropiada. Esto está escrito por la Academia Española de Dermatología y Venerología en el año 2020. Ellos refieren que más de 5 carcinomas vasocelulares, si el paciente sufre de síndrome genético, más aquellos CBC mayores de 10 o reincidentes después de 2 cirugías en localizaciones críticas, bien sea área periocular o perioral, CBC infiltrado en hueso, cartílago u otras estructuras y resección curativa improbable, CBC reincidente después de múltiples cirugías o radioterapias y CBC en pacientes que no pueden someterse a anestesia general. Entonces, tenemos que cuál es el tratamiento de pacientes con carcinomas vasocelulares de bajo riesgo. La NCCN describe que el curetaje y la electrosedecación está indicado. Si el tumor parece extenderse más allá de la dermis, generalmente se debe realizar una extirpación quirúrgica en lugar de un curetaje y electrosedecación. O si los márgenes están, por ejemplo, un paciente que tiene excisión estándar con márgenes clínicos de 4 milímetros y evaluación de márgenes postoperatorios, el reordenamiento de tejido, no debe ser llevado a cabo hasta que se indiquen márgenes claros, cicatrización por segunda intención, reparación lineal o injerto de piel son aceptables. ¿Okay? Si los márgenes están positivos, es decir, que aquel paciente tenga márgenes por debajo de 4 milímetros en un paciente de bajo riesgo, debe ir a una cirugía de Mohs u otras formas de evaluación de márgenes periféricos y profundos. La resección si es clínicamente factible o radioterapia para candidatos no quirúrgicos. Y la radioterapia, por supuesto, va para candidatos no quirúrgicos, que fueron los que ya se mencionaron anteriormente. Entonces, en un paciente de bajo riesgo, se puede dar entonces 3 tipos de tratamiento, el curetaje y la electrosedecación. ¿Ok? El paciente luego puede ir a tratamiento tópico con imiquimod
o puede ir a una incisión estándar, como ya lo mencioné, por supuesto que siempre y cuando no tenga márgenes comprometidos, porque si lo estaba para una cirugía de Mohs, o radioterapia si no es candidato para cirugía. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para los pacientes de alto riesgo? Ellos mencionan que claramente es la cirugía. La cirugía es el tratamiento estándar del carcinoma vasocelular. La cirugía de Mohs u otras formas de tratamiento, si los márgenes están positivos, por supuesto, el paciente debe ir a radioterapia o terapia sistémica. Si los márgenes están negativos, si la afectación perineural si hay afectación perineural o de nervios, es extensa, se debe considerar la radioterapia adyuvante. La decisión estándar con márgenes quirúrgicos más amplios y la evaluación de márgenes postoperatorios. Y segundo, curación intencional y reparación lineal de injertos de piel. Por supuesto, la decisión estándar o los candidatos no quirúrgicos que deben ir a radioterapia y terapia sistémica. La radioterapia curativa no es factible, por supuesto, en aquellos pacientes que no tengan criterios para lo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos que si los márgenes están positivos, el paciente debe ir a una cirugía de Mohs con una reecisión estándar. Y si hay enfermedad residual y no es factible una cirugía adicional, se debe considerar la posibilidad de una cirugía multidisciplinaria, ¿ok? Se le puede dar radioterapia y terapia sistémica. Entonces, dentro del tratamiento de alto riesgo, recordando la cirugía, principalmente la cirugía de Mohs, o una decisión estándar, o el paciente debe ir a radioterapia, aquellos que no sean candidatos a cirugía. Ahora, en los pacientes debe incluirse un examen completo de la piel cada 6 a 12 meses durante los primeros 5 años y luego al menos una vez al año de por vida, y debe considerarse imágenes si el examen clínico es insuficiente para la enfermedad. Si tenemos entonces un paciente con recurrencia o enfermedad avanzada, ya vamos a ver cuál es el tratamiento para la recurrencia local, la primaria o recurrente y la metastasis a distancia. Aquellos pacientes que tienen enfermedad primaria o recurrente se debe considerar una de las siguientes opciones: la cirugía, o si la cirugía no es factible, radioterapia o terapia sistémica con inhibidores de la vía de Hec-Hoc, como el Vismodegib o Cenidegib o Semiplimab. Eh, si hay metástasis a distancia, se debe considerar entonces con aquellos inhibidores de la vía de Hec-Hoc, Semiplimab o radioterapia o terapia paliativa. Entonces, ¿cuáles son los principios de la radioterapia en estos pacientes? El fraccionamiento prolongado se asocia con mejor resultado estético y debe utilizarse para áreas poco vascularizadas o cartilaginosas. La radioterapia está contraindicada para condiciones genéticas que predisponen al cáncer de piel, por ejemplo, el síndrome de Nevoid vasocelular, relativamente contraindicada para los pacientes con enfermedad del tejido conjuntivo, por ejemplo, escleroderma. Dadas las tasas de complicaciones más altas, la irradiación no debe utilizarse de forma rutinaria para la enfermedad recurrente dentro de un campo de radiación anterior. La braquiterapia basada en isótopos puede ser un tratamiento efectivo por ciertos sitios de enfermedad, particularmente en cabeza y cuello, y no hay suficientes datos de seguridad y eficacia a largo plazo para respaldar el uso rutinario de la braquiterapia de superficie electrónica. Entonces, aquellos pacientes que tienen tumores de menores de 2 centímetros, ahí se les puede dar radioterapia definitiva, ¿ok? O aquellos pacientes que ameriten diámetros mayores de 2 centímetros, de 3 o de 4, deben recibir radioterapia adyuvante postoperatoria siempre y cuando estemos hablando de que no sea resecable. ¿Ok? En ese momento no sea, que no sea candidato a cirugía, perdón. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía micrográfica de Mohs? Un enfoque completo. Esto es un artículo de revisión que fue publicado por la revista de Dermatología en el año 2016, donde ellos hacen mención de que previo a la resección y antiseccia del campo quirúrgico con clorexidina al 4%, iodopovidona o alcohol, como anestésico se recomienda iniciar con lidocaína al 2%, posteriormente se puede agregar ubicaína al 0.5 y la extracción tumoral macroscópica recibe el nombre de depulp o citorreducción en castellano, aunque también se le llama tumorectomía.
Entonces tenemos que luego de la citorreducción se inicia la cirugía de Mohs. En el primer estadio se realiza la incisión de forma de plato con el bisturí frío a 45 grados. Al extraer el espécimen se hacen marcas de referencia en sentido horario tanto a la pieza quirúrgica como en la piel del paciente. Ejemplo, hora 12, hora 3, hora 6 y hora 9, con el objetivo de preservar la orientación espacial de la pieza estudiada. Una vez obtenida la muestra, se hace una gráfica calcada de la misma en una hoja de trabajo. Y aquí tenemos entonces cómo se debe hacer la cirugía. Pacientes de bajo riesgo, por supuesto, si es candidato a cirugía, los márgenes deben ser de 4 milímetros. En pacientes de alto riesgo debe ser mayor de 10 milímetros. ¿Okay? Tenemos un estudio que compara el tratamiento quirúrgico versus el no quirúrgico en carcinoma vasocelular. Este fue un estudio publicado por el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón Cajal de Madrid, España, en el año 2010. Donde ellos mencionan que eso fue un estudio, una revisión de estudios publicados con 5 años de seguimiento de CBC, o sea, de carcinomas vasocelulares primarios, que intentan comparar las tasas de recurrencia de los diferentes tratamientos encontrados, encontrando los siguientes resultados: que la cirugía de Mohs, aquellos que se les practicó la cirugía de Mohs, el riesgo de recurrencia fue del 1%, mientras que la criocirugía fue del 7.5%, el curetaje y la electrocoagulación del 7.7%, la radioterapia en 8.7%, la decisión quirúrgica del 10%, y el mismo autor realiza una revisión de la literatura para casos de CBC recurrentes y compara la tasa de recurrencia de 5 años de seguimiento con la cirugía de Mohs 5.6, radioterapia 9.8, cirugía incisional 17.4 y curetaje y electrocoagulación 40%. Es decir, que el tratamiento estándar del carcinoma vasocelular es la cirugía de Mohs. Continuando con el tema, mi compañero Francisco va a dar inicio a lo que es el carcinoma epidermoide.